Así que vamos a cerrar esta noche con broche de oro, yo espero, la parte de la epístola, la segunda epístola de Pedro. Y hemos aprendido muchísimo de Pedro. Pedro nos hizo ver y pasar por el proceso de ver qué bueno y qué bendición Dios nos había regalado en su palabra, qué terrible es dejarnos llevar por los falsos maestros y cuánto cuidado debemos tener de ellos, porque no solamente tienen malas intenciones, su naturaleza está completamente perdida y en el fondo nos llevó a sentir una profunda compasión por ellos. Y hemos visto ahora en el proceso cómo Pedro se enfoca en los eventos finales. El último capítulo de Segunda de Pedro está dedicado al Día del Señor. Este proceso a donde hermano Steve nos explicó la semana pasada tan ampliamente y en lo que yo no me voy a detener demasiado, pero este proceso nos debe hacer pensar en algo. Fíjate, hay una película que a mí me gusta mucho. Yo no sé si tú alguna vez la has visto, pero la película se llama The Bucket List, o Antes de Partir, creo que se llama en español. La temática es muy buena y tú sabes, esos dos actores son increíbles, ¿verdad? Jack Nicholson y por supuesto Morgan Freeman son dos enfermos terminales de cáncer que se conocen en una sala de un hospital de contextos completamente diferentes. Él es un mecánico, Jack Nicholson es un mega millonario, ¿verdad? Pero los dos con la misma enfermedad y deciden hacer una bucket list, que es como, en español sería algo así como la lista antes de estirar la pata, antes de patear el bote, así se llama. Por eso ellos hacen una lista de cosas antes de irse que les gustaría hacer. Y tú sabes, ¿verdad? Se suben a un avión, se tiran por paracaídas, comienzan a hacer un tour por todo el mundo, van a las pirámides de Egipto, van al Himalaya, se suben a carros veloces y hacen carreras. Es una buena película, pero la temática creo que es un poco más profunda saliendo de la parte de la comedia, y es que cuando tienes tus días contados, cada día es importante. Cuando tú sabes que la vida tiene un término, te preparas de tal forma para hacer que las 24 horas que restan cuenten. Por lo menos así me dicen aquellos que han pasado por este proceso. Yo estoy seguro que en este lugar hay algunos hermanos y hermanas que han pasado por experimentar una enfermedad terminal y que están sentados en este lugar por la pura gracia y la misericordia de Dios. Pero cuando tus días están contados, la perspectiva del mundo cambia. Y yo te pregunto esta noche una pregunta un poco sombría. Yo no quiero que este mensaje suene como macabro, pero debo ir por acá. Y es, ¿cómo te gustaría morir? Y entiéndase que no vas a saber todos los detalles, ni que te va a picar una abeja africanizada, no, nada, no sabemos. Pero yo te pregunto, si en algún momento de la vida tú pudieras elegir de qué manera morir, y fíjate, no estoy hablando de las condiciones, sino nada más de la manera de morir, ¿qué elegirías? ¿Una muerte rápida, fulminante, o un proceso de una enfermedad crónica? Yo sé, el típico salvadoreño, yo me quiero morir de un solo tamalazo, ¿verdad? Si me puedo morir en la hamaca dormido, mejor, y no siento nada, ¿verdad? Eso es lo que la mayoría piensa. Pero cuando comencé a estudiar este pasaje en Segunda de Pedro y comencé a pensar lo que implicaba lo que estaba diciendo, yo te digo, en lo personal, he comenzado a considerar una muerte, no una muerte lenta, entiéndeme, una muerte que se lleve por etapas, porque me va a dar varias oportunidades. Yo te las planteo aquí, no digo que cambies tu forma de pensar, solamente te digo el proceso de reflexión por el que yo he pasado. Me va a permitir a mí preparar las cosas para que mi familia no sea impactada. Si tú has estado en una familia donde el pilar, sea la abuelita, el abuelito, el papá o la mamá, el pilar de la familia muere repentinamente, ¿qué le sucede a esa familia? Es terrible. Toda la familia se sacude. Yo recuerdo cuando mi abuelo materno murió, él era el pilar de la familia, de mi mamá. Cuando él murió de un infarto fulminante a la edad de 55 años, joven, sin ningún aviso, simplemente estaba pasando consulta, ¿te imaginas? En el Seguro Social, tiene el infarto y estando ahí todos los médicos, todo el equipo tratando de resucitarle, fue completamente imposible, se fue. Y yo recuerdo las actitudes, las decisiones, lo terrible que fue para mi familia el pasar por ese proceso y cómo todo se sacudió. Y yo digo, yo no sé si quiero que mi esposa y mis hijos, o mi hijo, que ahorita está, si solo tengo uno, pase por ese
ese trauma, por ese choque. Entonces yo digo, quizás es mejor, y digo en la luz del reino, ¿verdad? A la luz del reino, no mi preferencia personal, pero quizás es mejor pasar por un proceso donde me voy preparando y voy preparando a los que están alrededor. Cómo se enfrenta la muerte sin temor, cómo nos podemos tomar de la mano del Señor aún en medio de las pruebas más difíciles, cómo se enfrenta el caminar por el valle de sombra de muerte. Y quizás yo voy a pedir después de esto al Señor que me conceda la gracia de prepararme para mi muerte. Pero no quiero que te sientas mal ni que comiences a pensar tanto en la muerte, porque hay algo que el pasaje nos va a mostrar. Esta noche Pedro nos va a dejar un mensaje, y ese mensaje es qué podemos hacer con el tiempo que nos queda. Y entendiendo una cosa, por supuesto, no necesariamente nos vamos a morir todos, aunque es algo que debemos enfrentar en algún momento. Algunos creemos que tenemos mucho tiempo para vivir, pero el país en el que vivimos y la sociedad en la que estamos, yo no me sentiría tan seguro. No sabemos, la verdad es que no sabemos. No sabemos ni siquiera si vamos a estar muertos o vamos a estar vivos cuando el Señor regrese por su iglesia, pero es un evento que definitivamente va a pasar. Lo estudiamos la semana pasada. Pedro lo sabe, y Pedro va a hacer referencia a la inminencia del regreso de Jesús para que nosotros podamos tener claro el panorama, qué hacer, en qué invertir, en qué esforzarnos, en qué definitivamente no vale la pena gastar recursos a la luz de su pronto regreso. Así que yo te pido que busques en tu Biblia segunda carta de Pedro, capítulo 3, y vamos a estar estudiando esta noche, si Dios nos lo permite, de los versículos 14 al 18, y vamos a ver cómo Pedro nos va a plantear 3 decisiones para prepararnos para ese gran día. Pero antes de hacerlo, y si ya tienes segunda de Pedro 3:14, yo te pido que ahí donde estás, inclines tu rostro y ores conmigo. Padre, esta noche venimos delante de ti a agradecerte lo bueno que eres con nosotros. La gracia que nos has dado, Señor, y la paciencia que en algunas ocasiones nos has mostrado a nosotros. Cómo alejados y viviendo la vida de una manera equivocada, tú has tenido la gracia y la misericordia de extendernos más tiempo y de darnos cuenta de lo que estamos haciendo y reflexionar. Y esta noche, Señor, yo te pido que mandes a nuestros corazones un mensaje de urgencia, que comencemos a ver el panorama que tú ves y la necesidad que las personas tienen de ti. Señor, ábrenos los ojos esta noche y que tu palabra nos anime, nos exhorte, nos redarguya para poder tener un corazón enfocado y amando tu pronto regreso, Señor. Nos ponemos en tus manos y nos encomendamos a ti, pidiéndote que hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué hacer con el tiempo que nos queda? Vamos a leer el versículo 14. Segunda de Pedro 3:14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Yo creo que una de las primeras cosas que nosotros debemos decidir para prepararnos para ese gran día es esmerarnos en andar en santidad. Esmerarnos porque nuestra vida espiritual realmente sea la vida correcta y que podamos tener las decisiones correctas en el tiempo correcto, en las circunstancias correctas, encomendándonos todo a Él. Porque Él dice, versículo 14, por lo cual, los amados, estando en espera de estas cosas. Y tú sabes cuáles son estas cosas. De hecho, la semana pasada yo le robé este esquema a hermano Steve. La semana pasada hablamos que de lo que habla segunda de Pedro capítulo 3 es del proceso llamado el día del Señor. Que el día del Señor comprende y comienza, si tú puedes ver acá, desde el momento en que la iglesia es arrebatada, el reloj de Dios comienza a correr nuevamente. La iglesia es quitada de en medio para no ver el juicio, y lo que comienza aquí en la tierra son 7 años de tribulación. Está partida en 2, 3 años y medio de aparente paz,
a donde el anticristo va a establecer su poder y se va a hacer el gobernante del mundo y todo va a estar tranquilo, entre comillas, pero por debajo se está urdiendo un plan terrible. Él va a tomar el plan para sentarse en el trono de Dios y proclamarse a sí mismo Dios. Y los 3 años y medio que quedan son un proceso de juicio tras juicio tras juicio. Las estrellas caen, los animales mueren, las aguas se envenenan, a los hombres les sale sarpullidos en la piel que no pueden con ellos. Durante 6 meses los hombres no van a poder morir. Salen unas langostas del abismo que son demonios. O sea, hay una gran cantidad de cosas que suceden en este periodo en la tierra cuyo único objetivo es poner al mundo bajo la sujeción a Dios. El mundo va a llegar al convencimiento que no hay forma humana posible para salir adelante sin el Señor. Y entonces Cristo va a venir. Cristo viene a la tierra con los ejércitos celestiales detrás. Ahí estamos nosotros. Venimos después de haber tenido un fiestón. Verá qué paradójico, porque lo que tenemos abajo es un montón de juicio y arriba en el cielo nosotros estamos disfrutando de 2 eventos que esperamos con ansias. Número 1, la boda del Cordero. Vamos a culminar la relación que tenemos ahora con el Señor, casándonos definitivamente, volviéndonos su cuerpo. Y número 2, antes de esta boda está el tribunal de Cristo, a donde vamos a recibir todos las recompensas de lo que hemos hecho cuando estábamos aquí en la tierra siendo creyentes. Las acciones justas de los santos, lo llama Apocalipsis 19. Nos vamos a vestir de lino que ha sido preparado para nosotros y nos vamos a ataviar para recibir a nuestro esposo. Y en este momento, aquí arriba hay una fiesta tremenda y aquí abajo hay un juicio tremendo. Y yo pregunto esta noche, ¿en cuál de los 2 lugares te gustaría estar? ¿Arriba o abajo? La pregunta es necia, ¿verdad? Todo dependerá de la relación que tú tengas esta noche con Jesús. Y de esa misma manera, teniendo en cuenta la luz y la verdad que conocemos de todo lo que viene, Pedro dice, ustedes que conocen estas cosas, en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. 2 cosas importantes tenemos que tener en cuenta. El regreso del Señor es inminente. Inminente ahora como nunca lo ha sido en la historia de la humanidad. Y es que por simple sentido común vamos a evaluar algo. Mira lo que dice Mateo 24, del 6 al 8, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Muy interesante porque Dios pone una metáfora ahí y nos dice principio de dolores y compara el regreso de Jesús con una mujer que está embarazada. ¿Por qué hará esto? Bueno, aquellas que han estado embarazadas no me van a dejar mentir, que cuando el niño se va acercando, sí, ha llegado el tiempo de dar a luz. La primera contracción, como ay. Yo me acuerdo de Maritza, nos hizo salir corriendo un montón de veces porque no sabía si lo que sentía era una contracción o un retorcijón. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Ya hoy me va a pegar cuando vea el mensaje, pero les cuento. No se sabe qué es, pero cuando llega la segunda, la tercera, la cuarta, ya no hay duda, ¿verdad? El dolor se comienza a intensificar, el espacio entre contracciones se comienza a acortar. Exactamente eso es lo que está diciendo este pasaje. Este pasaje dice que las guerras, los rumores de guerras, las pestes, los terremotos en diferentes lugares y las hambrunas se van a hacer más intensas y más seguidas, como las contracciones de una mujer que va a dar a luz. Y es muy interesante porque cuando estudiamos eventos futuros con hermano Steve, él hizo una gráfica, tomó solamente los terremotos, dijo, y en los últimos 150 años, cada cuánto ha habido un terremoto masivo. Y es bien interesante porque allá por los 1800 había un terremoto cada 50 años y Pero si tú te pones a ver en estos últimos 50 años, cada cuánto hay un terremoto destructivo, masivo, arriba de 7 de la escala de Richter. ¿Cuántos? Aquí todos los salvadoreños somos sismólogos, ustedes sabrán. Cada año, año y medio, ¿sí?
un poquito más seguido. O sea, y si tú lo graficas todo esto, vas viendo que de repente la gravedad de los terremotos es más grande y es más corta. Exactamente eso nos está marcando. El regreso del Señor entonces está más cerca, obviamente, que hace 50 años, que hace 100 años. Hoy estamos más cerca. Y esta inminencia y esta urgencia que debe despertar en nosotros debe primero comenzar por adentro. La vida de un creyente debería ser descrita en progresión. Proverbios dice en su capítulo 4, versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Como cuando tú miras que está amaneciendo y ves la rayita del sol que se comienza a levantar en la montaña y de repente vas viendo como todo alrededor se comienza a iluminar hasta que ya no podemos sostener la vista porque el sol nos da de frente y todo se ilumina. Exactamente de esa manera debería ser la senda del justo, es decir, el camino de nuestro desarrollo espiritual debería ir en aumento y debería ser posible que cuando yo evalúo a David Aguilar del 2014 debe ser mejor que el del 2013, pero el del 2015 tiene que ser mejor que el del 2014 y el del 2018 debe ser 3 o 4 veces mejor de lo que fue en 2015. Pero yo te pregunto esta noche, hermano, tú que estás sentado, y me lo pregunto también porque lo que te voy a decir a ti es con lo que yo estudié y a mí me pegó primero en la cara. No me voy a quedar con eso, te la voy a pasar a ti. Te pregunto, ¿eres mejor que el año pasado? Si Dios te pusiera una nota, ¿la nota que sacas este año es mayor que la del año pasado? Ojalá que sí. Pero para serte bien honesto, yo veo en mi vida y en la vida de muchos creyentes que vivimos pensando que tenemos el tiempo del mundo y que, primero están mis proyectos personales, que luego está lo que necesita mi familia y que Dios pasa a un tercer o cuarto lugar en la vida. Y quizás, voy a decirlo así, nadie te ha sacudido y te ha puesto a pensar que esto es una forma de vivir bastante peligrosa, porque hay cosas que son eternas y hay cosas que son temporales, ¿sí o no? Y muy curiosamente el pasaje nos va a llevar a enfocarnos en las únicas 3 cosas que son eternas, si se les puede llamar cosas, ¿verdad? Número 1, la primera situación, ¿no? El primer ser eterno es Dios. Usted sabe, ¿verdad? Alfa y Omega, principio y el fin, el primero y el último, eterno. En segundo lugar, una cosa eterna es la palabra de Dios. Dice el pasaje, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Eso es eterno. Y la tercera cosa eterna son las almas de los hombres. Tienen un principio pero no tienen final. Van a vivir para siempre en el cielo o en el infierno. Todo lo que nosotros invirtamos en la vida que no está enfocada en esas 3 cosas, en nuestra relación con Dios, en la palabra de Dios o en las almas de los hombres, todo lo demás en lo que lo invirtamos, estamos depositándolo en algo que se va a quemar. Es finito. Tiene fecha de caducidad. En algunas ocasiones es bien corta. Y es peligroso. Porque podemos enfocarnos toda la vida, todas nuestras fuerzas, nuestros mejores años, toda mi inteligencia, todo el poder mental que Dios me había regalado, lo puedo haber invertido en algo que al final de cuentas, en el día del Señor, se va a hacer ceniza. Y qué cosa más terrible es verse el trabajo de la vida quemarse. Yo no sé si tú has conocido a alguien que se le haya quemado su tienda, su negocio o su casa, pero es un panorama terrible. Terrible. Todo lo que habías emprendido, todo lo que habías renunciado, todos los desvelos, todos los sacrificios se te van en un momento. O que te roben. No sé cómo te sientas cuando te roban. Impotencia, ¿verdad? Es terrible. Una mezcla de cólera con tristeza, impotencia. De la misma manera será, yo creo, a la luz de la eternidad cuando veamos en qué hemos invertido nuestra vida. El primer enfoque que Dios nos llama a tener no solamente es pensar en que el Señor va a regresar, sino que cuando Él regrese pide que tengamos 2 cualidades. Mira, dice, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, es decir, estar chispa, como decimos en buen salvadoreño, estar pilas, ponerse todo el deseo y todo el empeño en que Dios nos encuentre
de tres maneras: sin mancha, irreprensibles y en paz. Muy interesante porque dos cosas habla estas dos características: sin mancha, irreprensible. Sin mancha quiere decir que no tenga defectos evidentes. ¿Te ha pasado cuando te estás comiendo un chori afuera de tu trabajo que de repente te cae una pequeña gota de salsa de tomate y todo el mundo en la oficina te dice: mira, te manchaste, te manchaste? A mí me pasa todo el día. O sea, cada vez que yo como, yo sé que mi camisa come y ya me acostumbré. Si ya sé que me manché, no me digas porque estoy seguro que me manché aunque no me haya visto. Son evidentes. O sea, los pecados que son evidentes se tratan o se manifiestan a través de nuestro mal o buen testimonio. Cuando la Biblia dice que el Señor nos encuentre sin mancha, está diciendo que nuestro testimonio externo debe estar limpio. Nadie tiene que tener la capacidad de ver en nosotros algo diferente a lo que debería haber. ¿Sabes qué es? No es decir: mira, aquel dice que va a vida nueva, pero tiene otra mujer. Aquel dice que va a vida nueva y copia los exámenes. Y compró el título de la Universidad del Manguito. No. O sea, la idea es que mi vida refleje ninguna mancha. Y es interesante porque la segunda palabra es irreprensible, es santidad interna. Es que si alguien se pudiera meter a mi cabeza y ver que estoy pensando a las 10 de la noche frente al televisor en un canal a donde no debería estar, si alguien se pudiera meter a tu cabeza, ¿qué vería? Miren, hermanos, hay algunos hermanos que parecemos estatuas de catedral, ¿verdad? Así bonitos, chelitos, sentaditos. En el culto levantamos la mano y disfrutamos el tiempo, pero adentro de nosotros nuestra mente es una barra show. Irreprensibles quiere decir que si alguien pudiera sacar de nosotros, si alguien pudiera ver nuestro interior, no tendría la capacidad de señalarnos nada. Así está el estándar. ¿Sabes qué es? Dios nos está diciendo esta noche: si yo voy a venir pronto, por favor, estén preparados. Si tu amigo te dijo que va a pasar por ti a las 8 de la noche para ir al cine, son las 7:55 y no te has bañado, estás en boxer en el sillón, lleno de churros y no has hecho absolutamente nada, tu amigo te va a dejar. Hermanas, amadas, cuando tienen una boda a las 4 de la tarde, la idea es estar a las 4 de la tarde en el lugar de la boda, ¿verdad? Pero ustedes saben cómo funciona. La gran mayoría de veces son las 5:50 y están saliendo. Muy bonitas, pero tarde. ¿Sabes qué es? Lo que Dios está pidiendo es: ya que vengo pronto, ya que nos vamos a encontrar muy pronto, yo te pido que estés listo. Yo te pido que tu vida refleje ninguna mancha y que tu santidad interna esté a cuenta con nosotros. Y ustedes dirán: hermano, ¿qué cosa más difícil me está pidiendo? Exactamente, pero la clave para entender cómo poder limpiar nuestra mente, cómo poder limpiar nuestra conducta externa de las cosas que nos han venido atando durante muchos años. Algunos hemos venido en un proceso de crecer, pero todavía no dejamos nuestros pecados favoritos. Es un hecho. ¿Cómo hacemos para lograr que en nosotros este proceso de santidad o de santificación llegue a ser real? La clave es la permanencia. Jesús dice Dios dice en 1 Juan 2, 27 al 28, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, hablando del Espíritu Santo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos míos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. El pasaje de 1 Juan nos está diciendo: Dios nos ha regalado todas las herramientas que necesitamos. Hermano, a mí no me da fuerza, a mí no me nace cambiar mi estilo de vida. Tienes todo el poder adentro tuyo.
La unción que recibimos de Él, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Juan 14:6 así lo dice. Él nos va a enviar a otro consolador que va a estar con nosotros para siempre. Él tiene el poder. A veces nos hemos equivocado y decimos que con nuestros propios esfuerzos humanos tenemos que dejar el vicio, tenemos que dejar la bebida, tenemos que dejar esta relación que no nos conviene. Pero la verdad es que nosotros en nuestros esfuerzos somos completamente incapaces. La forma de hacerlo es dejando que el Señor actúe desde adentro. Hermano, pero yo nunca he sentido al Espíritu Santo. Si tú me dices eso, probablemente es tiempo que evalúes tu relación con Dios. El Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras en cada uno de nosotros. En algunos es la firme convicción de que lo que estoy haciendo está mal. Y cuando hago lo que está mal, me siento mal. ¿Te ha pasado? O también el Espíritu Santo nos habla a través de nuestra lectura bíblica. Y cuando tú estás leyendo un pasaje X, cualquiera, Dios hace que algunos, yo les llamo a esto los textos 3D, ¿verdad? Saltan de la página y a veces nos pone un alto. Dicen, hey, lo que estás haciendo está mal. Hermano, pero es que mi Biblia, la última vez que la leí fue el 1 de enero de 1963. Ok. Es difícil que Dios te hable así, por ese medio. Pero hay otras maneras. A veces es un mensaje que estás oyendo y quizás esta noche Dios te está hablando. O es una conversación que tienes con un hermano. Bueno, a Balaam, ¿te acuerdas? Le habló un burrito. Dios puede hablarte de diferentes maneras. Uno no puede decir, si es creyente, uno no puede decir que Dios nunca le ha hablado. El problema es que a veces lo que oímos no nos gusta. Pero la clave de todo es tener presente que la permanencia en Él depende de la forma en que yo me logre pegar de Jesús. ¿Cómo se hace eso, hermano? Juan 15, del 3 al 4 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nuestra condición delante de Dios es perfecta. Cristo murió por nosotros y nuestra eternidad no está en riesgo. Nuestra salvación no está en juego. ¡Qué bendición! Pero eso no es una excusa para vivir la vida como yo quiera. De hecho dice el mismo Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cómo se permanece en Jesús? Yo sé que tú has oído un pasaje muy famoso que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. ¿Sí? La palabra de Dios. Le pregunta al joven, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ustedes lo conocen. Con guardar su palabra, dice el Salmo 119. Constantemente, en la medida en que uno se acerca a Dios a través de la relación que Él nos ha dejado con su palabra, podemos ir limpiando. Nos damos cuenta que lo que estamos haciendo está mal, que esa decisión que estás tomando diariamente en tu trabajo no la deberías tomar, que esa amistad que tienes entre tus compañeros y las conversaciones que tienen no son conversaciones correctas, que el coqueteo con la compañera o compañero de trabajo no es correcto. Tú lo sabes, pero la clave es tener presente una sola cosa. Nuestros días, sea como sea, están contados. Debemos hacer que cada día cuente, porque no sabemos cuándo va a venir o no sabemos cuándo nos vamos a ir. Todos los días que tú sales de tu casa probablemente te enfrentes a 5 o 6 peligros de muerte. No sé si lo has pensado. ¿Qué sucede el día que te vas cruzando la calle y viene un borracho que no se ha fijado que tú vas y que el semáforo está en rojo? ¿Cuántas personas nos hemos subido en un bus a donde están asaltando con pistola, no nos hemos dado ni cuenta y el ladrón se pasó de largo? ¿Cuántas veces no hemos estado a punto de tragarnos una uva? Uno no sabe las veces y las exposiciones que hemos tenido a riesgos de muerte. Los seres humanos somos tan frágiles que en cualquier momento podemos pasar al otro plano. Es la verdad. Ahora, la inminencia y la urgencia de vivir en santidad debe cargarnos, porque no solamente es que debemos hacerlo porque debamos hacerlo, sino que también nos ha dejado un referente perfecto. Bien interesante que la misma combinación de palabras que tú ves ahí de irreprensibles y sin mancha se repite en Primera de Pedro, la primera carta que Pedro escribe hablando de Jesús. Él dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. El ejemplo está dado.
Si uno no puede decir, ay hermano, yo no sé cómo se hace este volado, es ser como Jesús. En la medida en que nosotros caminemos para buscarle a Él, en la medida que nos acerquemos a Él, nuestra vida puede cambiar. Y muy interesante porque la paz es un subproducto de volvernos irreprensibles y sin mancha, fíjate. Por eso yo creo que el pasaje lo pone en otra categoría completamente diferente. Dice, irreprensibles y sin mancha, en paz. Hay un proverbio que a mí me encanta que dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Si nosotros vivimos la manera de nuestra vida, vivimos a la manera de Dios, realmente lo que vamos a conseguir es que nuestras relaciones interpersonales mejoren. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si alguien me hiere en una mejilla, pongo la otra. Y entonces ya no me voy a pelear con la vecina. Porque la Biblia dice que si alguien toma mi capa, le dé también la túnica. Y entonces no voy a tener un problema con aquellos que se aprovechan de mí. Porque la Biblia dice que si alguien te pide ir contigo una milla, vayas con él 2. Y entonces ya no voy a tener problema con los que me piden ayuda. Al que te preste, dale. Así dice la Biblia. Y como yo creo en lo que dice Dios y creo que Él va a dar para mis necesidades, no tengo un problema con la humanidad. Y ves como alrededor de ti todo se vuelve más sencillo. ¿Eres una de estas personas que tienen problemas donde vayan? Y uno dice que es terrible este mundo, esta sociedad salvadoreña está podrida. A donde yo voy hay problemas. ¿No será que el problema soy yo? Pregunto. Y que el conflicto yo lo vengo cargando en medio y adentro mío. Y cuando yo llego lo único que hago es manifestarlo. ¿Cómo es que algunas personas pueden vivir en paz en tu colonia, en tu universidad, en tu lugar de trabajo? ¿Y por qué tú no? Probablemente porque el conflicto lo llevas dentro. La paz que Dios nos da es un subproducto de vivir la vida a su manera. ¿Qué te parece si no comenzamos a vivirla así? Quisiera ponerte un ejemplo, y vamos a poner un ejemplo bastante sensible, hermanas, me van a disculpar. Pero cuando alguien se va a casar me dicen que es muy importante todos los detalles, ¿sí? Para tener una buena boda hay que fijarse en el color de las servilletas del centro de mesa, en que los pétalos de las rosas que vamos a poner en cada mesa estén completamente contados, y todo este estrés que se genera alrededor de las arras, del anillo, de los zapatos, del vestido, del maquillaje, de la prueba de maquillaje. Ahora hay ensayo del ensayo de la prueba de maquillaje, no sé si te has dado cuenta, es tremendo. O sea, la gran cantidad de cosas con las que las novias pueden lidiar han llegado a un punto que hay un síndrome que, como los gringos tienen una gran cantidad y una capacidad para nombrar las cosas de forma chistosa, ¿verdad? Pero le llaman a las novias que sufren de este síndrome, les llaman bridezillas, como Godzilla, pero en novia. Entonces cuando el detalle y todo el estrés que viene por fijarse, todas las cositas, la sobrepasa, explotan, se transforman, se comienzan a poner verdes, como Hulk. Y le hacen daño a todo el mundo. O sea, dicen cosas hirientes, se pelean con todo. Y adivina quién es el primero con el que se pelean. Ya saben, ¿verdad? Espero que no les haya pasado. Pero lo que quiero decirte es que, ¿sabes cuál es el problema grande? Es que a las novias se les olvida que la boda es solamente la antesala de una vida con el hombre con el que vas a vivir. Lo importante no es la boda. La gente siempre va a llegar, va a comer, va a criticar y se va a ir. Ese es el resumen de la boda. Por más que lo hagamos bonito. Sí, ya sucedió. Créeme que ya me pasó. Y no quiero volver a pasar por ahí. Sí, por eso me porto bien. Entonces, lo que quiero decirte es lo siguiente. ¿Sabes cómo es? A veces siento yo que los creyentes pensamos tanto en cada detalle de nuestra vida aquí en el mundo y nos preocupamos tanto por lo que vamos a comer, por dónde vamos a vivir, por el carro que vamos a manejar, por la escuela a la que van a ir nuestros hijos, y el niño tiene 2 años y ya le tenemos reservada la universidad. Suele pasar que se nos olvida que este proceso que tenemos es la antesala a la eternidad que vamos a pasar con Jesús. Fracasamos. Yo te pido algo, hermano, que consideres tener el enfoque principal del que debería ser el enfoque de la iglesia: agradar a aquel que te rescató, aquel que te compró con su sangre y que se entregó completamente sin ninguna reserva por ti para salvarte.
Yo te animo, hermano y hermana, a que esta noche comencemos a pensar, ¿qué parte de mi calendario está dedicado a Dios? ¿Qué parte de mi día estoy dedicando para acercarme más a Él? En la medida en que te acerques a Él, nos vamos a ir despojando de toda esta carga de pecado. La Biblia dice que en el momento en que nos convertimos, Él nos circuncidó, no carnalmente. Lo que hizo fue separarnos de la naturaleza pecaminosa. La gente que está sin Jesús allá afuera o aquí adentro, tiene que pecar. No tiene otra opción. Es lo natural para ellos. Pero en Cristo, al recibirlo, recibimos una segunda naturaleza, un nuevo hombre. Él nos separa del viejo hombre y nos quedamos completamente separados del pecado. Pero ¿sabes cómo es? Yo no sé si los hombres aquí tendrán alguna prenda de vestir favorita, algún calcetín, boxer con hoyo, no sé, ¿verdad? Algunos tienen su camisa de la suerte que compraron cuando tenía 15 años y ganó el campeonato. Ahora tiene 35, parece chorizo de cojute y se la sigue poniendo. ¿Tienes? ¿Cuántas veces te la ha intentado botar tu esposa? Y siempre regresa. Vas a basurear para sacarla, ¿verdad? Porque es tu camisa. A veces nos comportamos así. Cristo nos ha botado toda la carga de pecado, toda aquella inmundicia a la que estábamos atados cuando no le conocíamos, pero queremos ir al basurero, sacarla y volvernosla a poner. Es lógico. En la medida en que nos acerquemos a Él, el deseo de pecar se va a menguar. El problema es que no damos el primer paso. Yo te animo a que te acerques a Él, que nos esmeremos en andar en santidad, pero en segundo lugar, que nos esforcemos por anunciar el Evangelio. Yo te pido que vayas por ahí al versículo 15 y 16. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y viene el siguiente paso. La Biblia dice que la paciencia de Dios es para salvación. Pero vamos a hacer un ejercicio. Yo te quiero proponer ahora un ejercicio mental. Y vamos a ver cómo algunos de nosotros hemos pensado que el tiempo que Dios nos ha regalado en su misericordia, siendo bien honesto, yo a estas alturas de mi vida debería estar muerto por todo lo que yo anduve haciendo cuando estuve lejos del Señor. Pero el tiempo que Él me ha regalado es para salvación. El problema es que a veces uno vive pensando que la paciencia de Dios es para mi realización personal, para que saque todos los títulos universitarios que quiera, para que me sienta el más cholo del gimnasio, para qué sé yo. O sea, cualquier cantidad de cosas puede poner ahí. No. ¿Y qué tal si la paciencia de Dios es para cumplir mis sueños? Que este tiempo en que Dios no ha venido y nos ha regalado la libertad es para perseguir ser astronauta de la NASA, ¿verdad? Astrofísico. Quiero ser actor de Hollywood, yo no sé. Ponle ahí cualquier cosa, ¿verdad? Loca. Así soñamos. ¿Es para eso? O quizás es para hacerme rico y no tener necesidad de nada. Y entonces lleno cada uno de los espacios de mi día y de mi calendario en hacer dinero, dinero, dinero. Y todo lo que gira alrededor de mi cabeza es dinero, dinero, dinero. Y el pasaje y todo lo recuerdo porque quiero tener dinero, dinero, dinero. ¿Qué cosa más terrible? ¿Qué cosa más terrible vivir la paciencia de Dios para ser feliz? ¿Verdad que todo lo que he puesto ahí suena como bien frívolo? La paciencia de Dios es para salvación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo te quiero hacer aquí una pregunta dolorosa. Dolorosa para mí, y me imagino que quizás puede ser dolorosa para ti, ojalá que no. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio con alguien? Más fácil, 2 pasos hacia atrás. ¿Cuándo fue la última vez que le regalaste un tratado al señor de la gasolinera? Al que barre tu casa. Yo te puedo decir de mi parte que la última vez que yo di un tratado fue hace un mes. Y la última vez que compartí el Evangelio fue hace 2 semanas. Y me siento mal y tengo pena de decírtelo. Pero ¿cómo estás tú?
¿cómo estamos aprovechando el tiempo que nos queda? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque el deseo de Dios es tremendo. Lo leímos, lo estudiamos la semana pasada. Él quiere que los hombres procedan al arrepentimiento. Y mira lo que dice 1 Timoteo 2. Porque todo esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Todos los hombres son todos. No hay tal cosa como que Dios eligió a unos para bien y otros para mandarlos al infierno. No existe tal asidero bíblico que yo pueda decir que cuando Cristo murió, no murió por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y si tú sabes un poco de griego, sabes que esta palabra es, el mundo se traduce como cosmos. Esa es la palabra griega y tú sabes lo que significa cosmos. Es todo el universo. Abarca a todos. Aún si hubiera extraterrestres, Cristo murió por ellos. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él tiene esta urgencia en él. Lo que hizo, lo hizo pensando en la humanidad entera. Y a veces, digo con dolor, vivimos bajo el mismo techo con personas que no conocen de Jesús y nunca les hemos compartido nada. Pena, miedo, temor, mal testimonio. No sé, puedes ponerle ahí lo que quieras. Pero lo que la Biblia dice es que la paciencia de Dios es para salvación. Esto debería generar en nosotros la necesidad que había en Pablo. 1 Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, dice Pablo, qué tremendo, qué vívido, ¿verdad? Ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión nos ha sido encomendada. Hermanos, hay un mandato de compartir el evangelio. Hay algo llamado la gran comisión y eso nos abarca a todos. Todos estamos llamados a ir por todo el mundo y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas que Cristo nos mandó. Ese es nuestro deber, es nuestro mandato. Queramos o no, tenemos una deuda con Él. Hermano, pero la salvación es gratis. Yo dije claramente antes de comenzar este proceso, la salvación no está en juego. Pero no creamos ni por un momento que en el hacernos sus siervos, que el meternos bajo su autoridad y su señorío no significaba nada. Lo que significa es que de aquí en adelante estamos en su control. Debemos hacerlo. Y tremendo porque a pesar de que es un mandato y Él pudiera mandarnos allá a hacerlo sin necesidad de pagarnos, Él nos da recompensa. Dice 1 Tesalonicenses 2:19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que yo me gloríe? Dice, ¿no sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en su venida? Cuando Él venga, una de las cosas que más honor nos va a dar a los creyentes son las almas que hemos ayudado a traer a Cristo. Porque vamos a ser honestos, nosotros no hacemos ninguno el trabajo. Lo único que tenemos que hacer es abrir la Biblia y enseñarle el evangelio. Si Él toma la decisión o no la toma, no es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad suya y es trabajo del Espíritu Santo convencerlo de pecado, de juicio y de justicia. Nosotros no hacemos nada de esto. Lo único que tenemos que hacer es leerle 1 Corintios 15, que dice que Jesús vino y que murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y lo hizo por amor a la humanidad. Punto. Ese es el evangelio. ¿Cuánto me tardé? 15 segundos. Sencillo. A veces los obstáculos los ponemos nosotros mismos. Y el pasaje también tiene algunas curiosidades que yo voy a mencionar de manera muy rápida. Si te gusta estudiar la Biblia, vamos a ver una cosa. Fíjate lo que dice el versículo 15 en su segunda parte. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, como vieron, yo me refería a las cartas paulinas hace poco. Y vimos cómo la paciencia de Dios es para salvación, cómo Él quiere que todos los hombres sean salvos, cómo está constantemente llamando a esto. Él dice, Pablo en sus cartas lo trata, casi en todas sus epístolas habla de estas cosas, de los eventos futuros y de la actitud que debemos tener. Él lo trata, pero mira lo que dice ahí.
Dice, según la sabiduría que les da, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Qué es eso de las otras escrituras? Hay una corriente de cristianos, voy a decir, porque no tengo otro nombre para llamarlos, que dicen que las cartas paulinas y que el Nuevo Testamento no son las escrituras, que la Biblia llama escrituras al Antiguo Testamento. Enséñales 2 de Pedro 3:15. Lo que está diciendo ahí es que las cartas de Pablo son escrituras, que las cosas complicadas que él escribe son torcidas por los indoctos e inconstantes, como también tuercen las otras escrituras. Son consideradas escrituras. Las cartas de Pablo y las de cualquier otro apóstol son consideradas parte de la revelación de Dios, y por eso el Nuevo Testamento puede ser considerado la palabra de Dios. Y segunda cosa, yo no sé si tú la viste ahí, pero lo que dice es que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Hermano, con mucho amor te lo digo, si te gusta saber de la Biblia, qué bendición, pero la Biblia no está hecha para ponernos a pelear a ver quién sabe más. Yo tengo una costumbre, voy a revelarte alguna de mis costumbres. Una costumbre es que cuando ciertos personajes que andan con una sombrillita y un maletincito y unas revistitas, tú sabes, ¿verdad? Toca la puerta y aparece, man. Yo hago 2 preguntas con mucho amor. Número 1, porque ellos siempre dicen, es que quiero hablar con usted de la palabra de Dios, y lo que sacan es un panfleto. Okay. Yo les pregunto, ¿de verdad quieres hablar de la palabra de Dios? Pregunta número 1. Casi siempre me dicen que sí. Ok, vamos a ver la Biblia. Pregunta número 2, y aquí es donde la mayoría dice que no. Yo le pregunto, ¿estás dispuesto a cambiar lo que crees por lo que la Biblia dice? Y se ponen incómodos, ¿verdad? Entonces no desperdiciemos nuestro tiempo, ¿verdad? Que te vaya bien, que te vaya mal y no te salga mucho converso. Es lo que estoy diciendo en medio de mi corazón, ¿verdad? No logres convertir a nadie ni engañarlo. Ok. Pero lo que estoy diciendo es esto: si la persona que te está preguntando lo está haciendo para ver quién sabe más, o para gloriarse porque te ganó en un concurso de grima bíblico, créeme, la escritura no está para eso. O si la persona que te está buscando lo está haciendo con un corazón correcto, con que quiere saber la verdad, entonces tómate todo el tiempo para abrir la escritura, para explicarle, para inquirir juntos y buscar la voluntad de Dios ahí. Pero si esta persona no está dispuesta a escuchar, ni te preocupes, porque los que les gusta torcer la escritura son indoctos e inconstantes. 2 cosas: sin conocimiento, sin instrucción. Es decir, normalmente son algunas personas que ni siquiera estudian la Biblia. A lo mejor estudian teología. Y aquí voy a dejar con mucho cuidado y con mucho respeto lo que voy a decir. Hermano, no toda la teología es Biblia. Algunas veces los teólogos estudian la Biblia y sacan conclusiones y las publican en libros que nosotros devoramos creyendo que son verdad. Pero la verdad la tenemos aquí. No toda la teología es Biblia. Por lo tanto, yo te animo a que no te dejes confundir a veces de términos bien complicados, difíciles de pronunciar, que no están en las escrituras. Perdón por lo que voy a decir, pero ¿a quién le importa el supralapsarianismo? Importa lo que dice la Biblia. Y por eso yo te animo a que si alguien viene queriéndote contar, es que mira, esta palabra que dice aquí mundo no significa mundo, sino solamente los escogidos. Es que mira, fíjate que uno viene a discutir sobre cosas sin sentido. Yo te animo a que le des una palmada en el hombro, que le agradezca su tiempo, pero que no pierdas tu tiempo ahí. Nuestro tiempo es tan precioso y tan limitado que debería ser invertido en buscar a aquellos que lo necesitan. Porque luego están estos, los inconstantes, cuya palabra significa en el griego que no tienen un asidero, que no tienen buena base, y por lo tanto se están moviendo de un lado a otro constantemente. Porque el propósito de las escrituras es este. Mira lo que dice 1 Timoteo 1, del 5 al 7. Pues el propósito de este mandamiento, de la escritura, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman.
Cuidado, cuidado cuando solo queremos estudiar por estudiar o vemos esto como una carrera para ver quién sabe más. No tiene ningún sentido. El propósito de la Escritura es que la paciencia de Dios es para salvación, que la gente que está allá afuera se está perdiendo y que cada segundo que pase están un paso más cerca del infierno. Y Cristo no murió por eso. ¿Sabes cómo es? Yo no sé si te pasaba. ¿Cuántos de aquí tienen hermanos con los que vivieron chiquitos? ¿Sí o no? Que un día la mamá, que iba a trabajar, por supuesto, porque todas nuestras mamás tuvieron que trabajar, ponía una lista de todos los quehaceres. Había que lavar los trastes, había que hacer limpieza, había que hacer cosas, y las ponía en una refri. ¿Te acuerdas? Y era la lista de lo que había que hacer antes que ella volviera. Pero como siempre, comenzaban los hermanos: no, a mí yo ya hice la limpieza la semana pasada, vos te tocan los trastes, y venía la peleadera y nos dábamos duro. Y el tiempo pasaba y la casa era un desastre, nos pusimos a ver televisión, se nos olvidó. Hasta el momento en que se oía una llave en la chapa. ¿Qué sentías cuando esa llave daba vuelta? Y corrías despavorido, pero era demasiado tarde. Tu mamá estaba ahí. ¿Y qué pasaba? Comenzaban a volar las chanclas. Tú sabes cómo terminaba esa historia. ¿Te pasó alguna vez? A mí me pasó un montón de veces. Pero fíjate, yo no quisiera que esto nos pasara como creyentes. Que Dios nos ha dejado un mandamiento claro de lo que hay que hacer. Debemos compartir el ministerio de la reconciliación. Que debemos ir al mundo a rogarle como si Dios se tratase, que se reconcilien con Dios. Que los enemigos vuelvan a ser amigos. Que se entreguen a la voluntad de Dios. Es un mandato bien sencillo. Pero a veces, entre estar peleándonos entre nosotros, entre estar viendo televisión o fijándonos en este mundo, se nos olvida que lo que deberíamos estar haciendo es trayendo a más personas a Jesús. Y yo te digo aquí de mi corazón, Vida Nueva tiene suficientes oportunidades para traer a alguien. Si tú no puedes compartir el evangelio, invítalo a Conexión Vida Nueva el día miércoles. Vamos a estar hablando de parejas. Ahí tienes una buena oportunidad para matrimonios en conflicto. Tráelo a un culto, invítalo, mándale un video, haz cualquier cosa para que esta persona sea expuesta a la palabra de Dios. Porque lo que sabemos debe generar acción. No podemos estar conscientes del regreso de Cristo, que Él ya va a venir, y quedarnos sin hacer nada. Debemos actuar conforme a nuestro ministerio. Este ministerio que consiste en decirle al mundo, en rogarle al mundo que se reconcilie con Dios. El precio que Jesús pagó es increíble. Lo hizo por ti y por mí, pero también por tu vecino que te cae mal, y por mi abuelita que no conoce a Jesús. Vayamos. Que lo que sabemos y que este regreso pronto que va a tener el Señor sí nos llena de esperanza. Al fin vamos a ver su rostro, pero que nos preocupe, porque hay muchas personas allá afuera o a nuestro lado que se van a quedar y no van a tener más oportunidad. Una última cosa, para prepararnos para el gran día de encontrarnos con Él: encárgate de afirmarte en el Señor. Versículos 17 y 18 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndole de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sabes qué pasa aquí? Es bien interesante, porque la orden que nos da el Señor es guardarnos. Y no, uno dice guardaos, uy, no me va a ensuciar. ¿Sabes qué dice esa palabra? El verbo es reflexivo, es guardaos, guardarnos de nosotros mismos. El mundo está alambrado para que la corriente de los inductos nos arrastre, porque tiene un montón de lugares a donde conectar, porque el diablo sabe qué es lo que estimula nuestra mente. ¿Te acuerdas? Constantemente la Biblia nos dice que el problema con nosotros es lo que está dentro. Lo leímos hace poco en Santiago. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. No tenemos el enemigo adentro, dice. Y Santiago sigue diciendo en 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esta capacidad que tenemos de planear, de sentir, de saborear el pecado antes de hacerlo, eso está dentro, hermanos.
dice, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Dígame, ¿a dónde está el diablo ahí? ¿Dónde está el demonio de tentación? Ay, hermano, este diablo, ¿cómo es? A uno le hace pasar chicas bonitas enfrente. Yo creo, fíjate, esto es lo que yo creo. Yo creo que el diablo armó el mundo, lo diseñó de forma que fuera atractivo para nosotros y para nuestra naturaleza pecadora, y lo echó a andar. Y de ahí ahorita puede estar viendo una serie de Netflix probablemente. Nosotros nos encargamos de meternos zancadilla. Porque a veces esta corriente que nos arrastra está diseñada para enganchar con nosotros. Es un montón de anzuelos. Debemos cuidarnos de nosotros mismos. Guardaos de que esta corriente no nos arrastre. Porque si nos arrastra nos desviamos. Según de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Este es el versículo de Oanza, por cierto. La idea es que el siervo de Dios, que el hombre y la mujer que está buscando ser como Jesús, aprenda que la base de todo es la Escritura y que debemos tener una relación cercana con ellos y que debemos crecer en la gracia, porque interesante que la palabra que usa ahí para que la corriente de los inicuos, el error de los inicuos no nos arrastre, es la misma palabra que se usa aquí en un sentido positivo. Dice Romanos 12:16: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando. Esa misma palabra es la misma palabra que está aquí para arrastrar. Asociando con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué está diciendo? Olvidémonos de aquellas relaciones que no son destructivas, aquellas cosas que nos estimulan la mente, esas conversaciones, esos amigos que lo único que hacen es jalarnos, y nos jalan por el ego. Fíjate, constantemente nos jalan por el ego. Ellos saben cómo hacerlo. Con que no podés. Ay, te va a pegar tu esposa. Ay, que no sé qué. Siempre están así, tratando de pullarnos, tratando de llevarnos ahí. ¿Sabes lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que mejor te dejes arrastrar por la humildad de los hermanos. Busca nuevas relaciones. Encuentra un grupo pequeño que valga la pena y quédate ahí. Aprende a buscar a las personas que como tú están buscando al Señor. Porque hay algo que se llama fundamento, fíjate. Porque lo importante es que no caigamos de nuestra firmeza. Y tú has leído muchas veces Lucas 6:48, pero hoy voy a anotar algo ahí. Dice: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Si tú has ido a escuela dominical, la gente, los maestros, otra vez una queja, ¿verdad? Los maestros hacen el dibujo de una gran piedra, ¿verdad? Y encima de la piedra la casita. Pero ya te fijaste que no es eso lo que dice el pasaje. El pasaje dice que puso una casa, pero para edificarla tuvo que cavar, ahondó, y entonces cuando hizo el hoyo encontró a Jesús, la roca. ¿Sabes cómo es? Uno no va a entrar firme en su fe desde el principio. A veces tienes que cavar, tienes que meterte a Crece. Son 12 lecciones en un año. Y luego tienes que ir a IDEM, son 3 años. Y a lo mejor te toca ir al seminario. Pero cuando llegues a hacer ese hoyote, vas a encontrar en medio la roca sobre la cual fundamentar tu fe. La roca no está a la simple vista. La arena está a simple vista. Un montón de piedritas chiquititas que el mundo te dice: no, niña, no te dejes llevar. No, niña, si usted es una mujer libre, haga lo que quiera. ¿Cuántas cosas que te dicen? No, hombre, hijo, pues estás bien guapo y no le hagas caso a tu mujer. O sea, una gran cantidad de cosas que hay ahí, pequeñas piedritas que están a la luz y a la superficie, y es fácil irse por ahí. Pero lo que está diciendo el pasaje es que si queremos estar firmes, a veces nos va a tocar agarrar una pala y abrir un hoyo para encontrar a Cristo. ¿Cuál es tu hoyo? ¿Qué es lo que tienes que dejar? ¿O qué es lo que tienes que tomar para encontrar a Jesús? Crece. Este es el propósito. Porque dice: antes bien, creced en la gracia. Hermano, ¿y eso cómo se hace? No sé, por eso me puse a buscarlo en la Biblia y no lo hallé. ¿Sabes qué es? El problema grande de crecer en la gracia es que es una contradicción. La única manera de crecer en la gracia es que Dios nos dé el crecimiento.
de gracia. Mira lo que dice 1 Corintios 3, 6, 7. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Cuando la Biblia dice crecer en la gracia es encomendemos a Dios este proceso de crecimiento, que en la medida en que nos acercamos a Él, que en la medida en que nos apropiamos de la palabra y vamos cavando el hoyo cuando menos sentimos, estamos creciendo. Es crecer en la gracia, es dejar que Él tome la prerrogativa de hacernos crecer, y cuando menos sintamos, el David de 2018 va a ser mejor que el David del 2015 y no vamos a ver sentido. Es un proceso, pero hagamos de esto una prioridad, hermanos. Como lo dice Filipenses, yo te quiero llevar a uno de mis pasajes favoritos de toda la vida, quizás mi pasaje favorito de toda la Escritura, porque yo puedo identificar ahí cuando Dios me llamó al ministerio. Dice Filipenses 3 del 8 al 11, lo voy a leer rapidito. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Sabes qué es? Todo lo demás de mi vida, dice Pablo, es basura. Lo único que me interesa de aquí en adelante en mi vida es conocer más a Jesús, y lo he dejado todo por ello. Yo le creo a Pablo cuando lo dice. De hecho, probablemente era un hombre acaudalado, el miembro más joven del Sanedrín, casado con alguien muy adinerado. Muy probablemente él dejó absolutamente todo: su posición, su ciudadanía, todos sus derechos, toda su fortuna, por ir tras la locura de conocer a alguien que nunca conoció en persona, que se le apareció en camino a Damasco. Él lo tenía claro. ¿Y nosotros? Preparémonos, porque yo quisiera, y este es un sueño salvaje que yo tengo y debo confesarte, yo quisiera en algún momento poder decir este pasaje como lo dijo Pablo, con toda la autoridad que lo dijo. Él dice: yo ya estoy para ser sacrificado, hablando de la muerte sin ningún problema, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ama la venida de Cristo, hermano. Él está cerca. Él está pronto a escucharnos. Y Él quiere que vivamos la vida como se debe. ¿Alguna vez has sido víctima de la presión de grupo? ¿Cuando estudiabas? Estoy seguro que sí. Todo era: no, hombre, dale, si no nos va a agarrar. Dale, ¿qué te pasa? A los hombres les dicen que no sos hombre, o a las mujeres les dicen: no, ¿y qué sos? Santita. Dale, si no te van a agarrar. Dos preguntas: ¿cómo sabían que no te iban a agarrar? ¿Cómo estaban tan seguros que la señorita no iba a pasar por esa puerta cuando estuvieras justo haciendo eso? No sabían. No les creas a los indoctos e inconstantes que quieren apartarte y dicen: no te preocupes, mira, no hay que ser tan fanático. ¿Y qué saben? ¿Y sí o no? Que cada vez que cedíamos a la presión del grupo nos pasaba como el negrito con el sorbete. ¿Saben cómo es el negrito con el sorbete? Así. Te agarraban con las manos en la masa. Qué tremendo, ¿verdad? No te dejes llevar. No te dejes llevar por lo que otras personas dicen, por lo que el mundo te empuja a hacer. Mantente firme. Mantente firme, y que cuando el Señor venga, tú puedas estar preparado. No solo tú, las personas que están a tu alrededor. Nuestro conocimiento de la verdad, que Jesús es la verdad, debería impulsarnos a mantenernos firmes en nuestras convicciones, hacer lo que debemos hacer, vivir como debemos vivir y compartir lo que tenemos con todo aquel que lo necesite. Atrévete a prepararte para el gran día en que puedas verle cara a cara. Vamos a orar. Padre,
Esta noche venimos delante de ti agradeciéndote lo bueno que has sido con nosotros. A pedirte perdón, Señor, por las veces que nos hemos alejado de ti y que no hemos cumplido con lo que debíamos, Señor. Padre, esta noche yo quiero venir delante de ti y decirte que quiero cambiar, que quiero enfocarme en lo que es importante, en seguirte a ti, en olvidarme de lo que este mundo me plantea y enfocarme en acercarme más, en vivir la vida como a ti te gusta, Señor, en compartir el evangelio con los que lo necesitan y sobre todo en estar firme, abrazarme a tu roca, Señor. Yo quiero ser parte de esto. Pero si esta noche tú estás aquí y te has dado cuenta que en tu vida jamás encontraste la roca, que tus convicciones han fluctuado de un día a otro, que no sabes qué es lo que va a pasar mañana, esta noche es tiempo de conocer a Jesús. Yo te quiero invitar a que lo hagas parte de tu vida hoy, no mañana, no pasado. El tiempo es incierto. Hoy toma una decisión por Jesús.